Ezequiel Orlando le saluda. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó con el dólar que de un día para otro saltó casi 2 pesos? La verdad que es un tema más que de una semana o de un día, es un tema estructural de la economía argentina, que además se está percibiendo desde el exterior y también desde el interior del país, y genera desconfianza, que es que Argentina no genera los dólares suficientes como para poder repagar la deuda que tomó, o incluso para poder pagar las erogaciones que tiene que pagar vinculadas con la actividad habitual de la economía argentina, que son las importaciones, por ejemplo. Claro. Y esto hace que esa percepción se transforme en un número que, bueno, en el día de ayer fue casi llegar a los 43 pesos, o superar los 43 pesos, y que hoy haya bajado un poco, con una serie de instrumentos que utilizó el Banco Central, como son intervenir en el dólar futuro, aumentar la tasa de interés, varios instrumentos que hacen que el dólar por ahí por un día puede bajar un poquitito, pero la realidad es que el tipo de cambio va a seguir aumentando en Argentina, y esto es muy malo para la población, para las familias, porque la inflación va a crecer. La economía argentina está muy dolarizada, ya lo estaba antes, pero con el cambio de gobierno esa dolarización como que se legaliza directamente, porque por ejemplo los combustibles directamente están vinculados ahora con el precio del barril internacional. La eliminación de las retenciones hizo que en forma directa se asociase el valor del trigo y de toda la cadena de producción que tiene el trigo en Argentina directamente al precio internacional, sin tener un instrumento que lo desacople de ese precio, y por supuesto las tarifas, ¿no? Las tarifas que también están dolarizadas. Todo esto hace que cuando el dólar aumenta, la inflación repunta, y bueno, ya venimos de una inflación del año pasado de casi 50%, 47,6%, y este año la expectativa es que no baje de 35 a 37 puntos. ¿Cuál es su proyección para este año de inflación? ¿Es esa, Mira, digamos, las consultoras neoclásicas, las que responden a las grandes corporaciones, en un principio decían que iba a estar por abajo del 30, ahora dicen 33? Uh-huh. Nosotros en la Comisión de Economía del PJ de la provincia de Buenos Aires, ya desde diciembre veníamos anticipando que la inflación iba a ser como mínimo 35%, y ahora lo que estamos subiendo es un poco ese piso al 37%, pero siempre asumimos que podía estar entre 35, 38, 40% la inflación para este año, lamentablemente, porque ya en diciembre se conocían algunas previsiones de lo que sería la inflación de ese mes, pero también el gobierno había anticipado los aumentos para las tarifas, para el colectivo, para el subte. Entonces ya con eso uno podía prever que la inflación iba a aumentar, lamentablemente, ¿no? Y el gobierno pretende tener una paritaria del 23%, o en el mejor de los casos, que este año la paritaria se indexe con la inflación, o sea, que no haya paritaria, que desaparezca la paritaria, que desaparezca la negociación colectiva, y que haya un cálculo de indexación, y que recién en el año 2020, o sea, con el otro gobierno, se reintegre parte de la pérdida que se obtuvo en el 2018. Esa es la oferta que hizo la gobernadora a los docentes, por ejemplo. Claro. La realidad es que los salarios reales caen, cada vez alcanzan menos días en el mes, y la caída del consumo interno pasa a ser como ese perro que se muerde la cola, porque cae el consumo y cae la actividad económica. Cae la actividad económica y caen los recursos que recauda el gobierno nacional o el gobierno provincial, que también en términos reales mostraron una caída muy fuerte. Y al caer los recursos aumenta el déficit, entonces el gobierno vuelve a ajustar, y estamos siempre en ese círculo vicioso que es muy malo para la población. Silvina, la autora Fernández Mayán te habla. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Te quería hacer una pregunta con respecto al dólar, que es el tema, digamos, que está en boca esta semana, y quería saber quiénes son los que ganan y quiénes son los que perdemos con la subida cada vez que sube el dólar. Mira, el tipo de cambio y la tasa de interés, a los únicos que benefician son a los sectores vinculados con el mundo financiero, ¿no? Y para que haya una ganancia en este mundo financiero, claramente alguien tiene que hacer una transferencia de esos recursos. Y esa transferencia la hacemos todos los que trabajamos y que tenemos una paritaria por debajo de la inflación. Si vos tenés una paritaria que es del 23%, 25%, 30%, una inflación que es del 40%, 50% y una tasa de interés que es del 60%, claramente la clase trabajadora es la que hizo esa transferencia para que alguien tenga una ganancia.
y además de que hay una ganancia solamente de lo que es el sector financiero, quienes hacen la timba financiera, también lo que sucede es que se genera fuga de divisas, es decir, la salida de dólares al exterior, no son dólares que se queden en Argentina. Y eso genera más presión sobre el tipo de cambio. Y de vuelta, estamos nuevamente en una situación de círculo vicioso absoluto. Lamentablemente acá ganan muy poquitito y pierden mucho. Te hago una pregunta que es más bien personal, técnica mía. Vos hablas de transferencia de recursos y yo quería preguntarte sobre el índice de Gini. ¿Qué tan fidedigno es ese índice? Bueno, en algunas academias, en la Universidad de Chile de Santiago, por ejemplo, se propuso que el índice de Gini en realidad se utilice otra medición, otra metodología que está basada en el índice de Gini, pero que incorpora solamente la comparación de algunos deciles, ¿no? Quizás esa medición sea mejor, pero la realidad es que el índice de Gini es una buena medición respecto de la desigualdad. Y en Argentina, ya en diciembre del año 2016, con los datos que presentaba la Universidad Católica Argentina, uno podía observar que ese índice de desigualdad entre la población argentina, entre el 10% de la población más rica y los deciles más bajos, no solamente el 10% de la población más pobre, había aumentado. O sea, también lo que sucede en este tipo de modelos económicos es que aumenta mucho la concentración de la riqueza, y lo que dijo el presidente, él dijo, estamos mejor que en el año 2015. Claramente hay un 5 o 10% de la población argentina que está mejor que lo que estaba en el año 2015, porque se produce lo que decíamos antes, esa transferencia de recursos básicamente de la clase media hacia ese 5 o 10% de la población. Martakis, usted fue ministra de Economía de la provincia más importante en términos económicos del país, que fue la de Buenos Aires. Si en estas elecciones ganara el justicialismo y la convocan a usted para ser ministra de Economía de la Nación, ¿cuál sería la primer batería de medidas que tomaría? Bueno, en primer lugar estaría muy preocupada, ¿no? Como también lo estamos todos los argentinos en este momento, porque la verdad uno ve con mucha angustia la pérdida de fuentes de trabajo. Estaba leyendo que hace un rato nada más, en el día de hoy, la empresa de neumáticos FATE pidió el procedimiento preventivo de crisis también, con 430 empleos que van a desaparecer o que pueden llegar a desaparecer. Entonces, la verdad que ya hoy hay una preocupación muy fuerte, y la realidad es que en el año 2019 nos va a dejar una economía que va a haber retrocedido respecto del año 2015, con las proyecciones oficiales, que son mucho más optimistas que las del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. El gobierno lo que está diciendo es que en el año 2019 el Producto Bruto Per Cápita de los argentinos va a ser 6% menos del Producto Bruto Per Cápita que teníamos en el año 2015. Eso es un promedio, y por ahí, unido a la pregunta anterior, también dentro de esa caída en el Producto Bruto Per Cápita hay una redistribución regresiva, es decir, que los que menos tienen pierden muchísimo más que ese 6% respecto del año 2015. Es una economía que, en donde en el 2015 no había problemas de demanda, sí había problemas de oferta, decimos todos los economistas que había que trabajar mucho en darle densidad productiva y variedad productiva a nuestra oferta productiva, a nuestra matriz productiva. En el 2019 vamos a encontrar profundizados esos problemas que teníamos, y además los que no teníamos volvieron a reaparecer. Entonces la verdad que va a ser una situación muy compleja. Hay 3 medidas vinculadas con el sector externo que naturalmente hay que tomarlas, que tiene que ver con la administración del comercio para proteger nuestra producción, que es algo que se hace en todas partes del mundo. Digo, Estados Unidos, si se quiere, es el caso más conocido hoy en día por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero la realidad es que todos los países protegen su industria y sus fuentes de trabajo a través de la ciencia, la tecnología, a través del sector agropecuario, porque la realidad es que la tecnificación, la inteligencia artificial, la automatización atenta contra la generación de puestos de trabajo. Entonces, como el mundo está preocupado por cómo generar esos puestos de trabajo, como mínimo protege los que tiene y trata de generar otros. Nosotros fuimos a contramano de lo que hoy está haciendo el mundo. La otra medida es, por supuesto, que quienes exporten liquiden sus divisas en el tiempo que lo necesite el país, no en el tiempo que lo necesite cada uno de los exportadores. En el mundo, en los países desarrollados, los países
no dejan a las variables principales de la economía que sean administradas por el sector privado. Por supuesto, en Estados Unidos el tipo de cambio no será la variable fundamental, pero para la economía argentina sí es una variable fundamental y no puede estar librada al mercado. ¿Y para la compra de dólares de los minoristas pondría restricciones o de las grandes corporaciones, por ejemplo? No. Yo creo que uno puede regular, por supuesto, porque ningún país reza sus reservas tampoco. Y uno tiene que regularla y tiene que administrarla, ¿no? Pero hay distintas formas de administrar. Cuando en Argentina de hoy el gobierno lo que hace es poner una tasa de interés sumamente alta, lo que está haciendo es restringir de alguna forma, en forma indirecta, la compra de los dólares, ¿sí? Entonces, hay distintas formas por las cuales uno puede preservar las reservas, que es algo que también se hace en el mundo, ¿no? Se administra y también, por ejemplo, en Inglaterra hay controles para la compra de divisas. Uno no puede libremente o alegremente comprar divisas. Hay momentos en donde se pueden comprar y otros momentos que no, y hay quienes pueden y quienes no. Pero sí, yo creo que uno no puede dejar librado al mercado y rifar las reservas. Pero le pregunto directamente, sí. ¿Pondría un cepo cambiario? No, eso no, pero sí creo que uno tiene que cuidar las reservas. Exacto. ¿Y alguna otra medida importante le parece como para resumir? Como mínimo hay que tomar esas medidas que tienen que ver con nuestra relación con el exterior, pero por supuesto las medidas de fondo tienen que ver con la estructura productiva de Argentina. Nosotros estamos convencidos que la inflación, la puja que se refleja, la puja distributiva que se refleja en el tipo de cambio, tiene que ver con nuestra estructura productiva asimétrica, con distintas rentabilidades, con distintas velocidades, y necesariamente tenemos que fortalecer nuestra producción en el territorio, no pensada desde la ciudad de Buenos Aires para ver qué se produce en La Pampa, en Misiones, en Tierra del Fuego, sino pensada en cada uno de los territorios, logrando tener desarrollo con una equidad en el territorio. Con respecto a la automatización, el avance tecnológico a la que usted hacía referencia, algunos países han tomado decisiones o están viendo de bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas. ¿Usted cree que eso sería una solución? Yo creo que, bueno, eso en Europa ya ha pasado en varios países, y de hecho la discusión hoy en día en algunos países es reducir la jornada laboral a 4 horas, porque se entiende que la automatización tiene que ser a favor del ser humano y que el ser humano tiene que tener más cantidad de tiempo libre también, no solamente darle la posibilidad de dividir la jornada laboral para que 2 personas tengan empleo, porque lo que no sucede en esos países donde se decidió la disminución de la jornada laboral es que haya disminuido los salarios por ese corte en las horas de trabajo. En Inglaterra, hace unos 30 años, cuando estaban en algún momento de crisis económica, sí se hacía eso, ¿no? Se bajaba la cantidad de horas trabajadas, reduciéndose el sueldo y dándole la posibilidad a otra persona que tuviese un empleo. Entonces todos compartían la tasa de desempleo que se había generado en aquel momento. No es la discusión que se está teniendo hoy en Europa. En Argentina todavía parece como que estamos lejos de esas discusiones, pero sí es algo que uno tiene que analizar y debatirlo. Silvina Batakis, le agradecemos mucho por este contacto con métodos poco claros. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos.